Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Bienvenidos a esta escuela para padres, a mis hermanos que están aquí presencial y a los que están realizando esta escuela virtual. También bienvenidos. Que la paz y la gracia del Señor esté en sus vidas. A todos los hermanos que están aquí, pues presentes, Dios los bendiga. A los que están en la escuela virtual también, un saludo muy especial. Bueno, vamos a iniciar esta clase y vamos a orar. Queremos darte gracias, amado Señor. Presentamos una vez más este tiempo, pero gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos para seguir aprendiendo todo este tema relacionado con la escuela para padres. Señor, declaramos que a través de esta enseñanza muchas familias serán bendecidas, muchos hijos serán bendecidos, serán una bendición, Señor. Habrá un futuro de excelencia gracias a que tú nos enseñas la forma, Señor, de amar a nuestros hijos, de disciplinarlos, de tener un equilibrio como tú nos los has enseñado, Señor Jesús. Te damos gracias y te bendecimos y declaramos este tiempo, esta clase de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que se llama principios básicos de la disciplina. Los principios básicos de una disciplina, ¿para qué sirven? ¿Y qué es lo que hacen nuestras vidas? Primer punto dice, entrene a sus hijos para buscar la voluntad de Dios en todas sus decisiones. Para ello, es necesario que aprenda a ver en usted el ejemplo adecuado desde niño. Esto lo encontramos en Tito, el capítulo 1, versículo del 6 al 9. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Miren lo importante que es servir a Dios teniendo un orden establecido en nuestra casa primeramente, en el hogar. Dice que el esposo, la cabeza del hogar, debe tener a sus hijos en esa obediencia, que no estén acusados de ¿qué? De disolución, es decir, bueno, de todo el tema de conflictos y demás, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, porque recuerden que la ira va a ministrar rebeldía sobre nuestros hijos, y por más que los castiguemos y le demos con la vara, si lo hacemos con ira, esos muchachos se van a levantar en rebeldía. Y no quiere decir entonces que por eso usted, no, entonces prefiero no castigarlos. No, tampoco esa es la idea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces mire cómo ese hombre, ese padre, esa cabeza del hogar, Dios le ha dejado unas instrucciones claras de cómo debe ser, y debe ser un hombre con la capacidad de tener el corazón sano y libre para no descontrolarse en sus emociones y hacerle daño a su familia. Esto es muy importante. Y para poder ejecutar disciplina como Dios manda, porque la Biblia dice, padres, dice que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Para poder hacer eso como Dios nos manda, tenemos que tener en cuenta esto: no iracundo, no pendenciero, no soberbio, no codicioso, justo, sobrio, santo, dueño de sí mismo. Eso es lo que tiene que ser un varón. Todas esas son las características, y pues lamentablemente no es lo que se ha visto en los hogares. En los hogares se ha visto un padre que está borracho cada fin de semana, que llega luego lleno de enojo a la casa, que tira las cosas o que aún le golpea a su esposa, a sus hijos. Esa no es la clase de ejemplo de varón que la palabra dice que debe ser el hombre del hogar. Y dice, ver en usted el ejemplo adecuado desde niño, para que desee su aprobación como padre, entendiendo que usted tiene el respaldo como autoridad de Dios. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es un mandamiento que Dios nos da a todos nosotros. Si nosotros honramos a nuestros padres, nos va a ir muy bien y vamos a tener larga vida. ¿Ustedes por qué creen que hoy en día los jóvenes están muriendo? Accidentes,
se mueren por su locura. Sobredosis. Porque no están obedeciendo a sus padres. Pero también es culpa de los padres que no supieron enseñarles, que no supieron enseñarles la disciplina. Padres que se casaron, que tuvieron hijos sin saber cómo enseñar a sus hijos. Entonces es lo que estamos viendo. Sí. Miren que por eso el padre que se niega a disciplinar a sus hijos está metiéndolo en una desgracia, porque ni le va a ir bien en la vida y prontico se va a morir, porque no es que la Biblia dice que la larga vida es la promesa de la honra a los padres. Entonces, qué importante que tengamos en cuenta esto, papás, y que usted sea un ejemplo, que su hijo quiera su aprobación, es algo normal. Ay, pero es que usted, ¿por qué siempre quiere que yo le diga? ¿Usted no ha escuchado esa frase? ¿Usted por qué siempre quiere que yo le diga que está bien? Pues porque siempre de niños vamos a buscar la aprobación de nuestros padres, porque ellos son lo más importante para nosotros como hijos. Y obviamente siempre vamos a buscar la aprobación de papá y de mamá. Eso es lo que hace que un adulto tenga una autoestima firme, fuerte y una identidad clara de quién es, sin inseguridades y temores. Y eso en casi el 90% de la humanidad no existe, porque los padres siempre creyeron que eso era algo mal. Ahora, si el niño ve un mal ejemplo suyo como cristiano, pues él no va a ir a usted a preguntarle qué hacer, va a ir al de la iglesia, al amiguito, al pastor o al coordinador de jóvenes, porque ve que usted no es un ejemplo como padre cristiano o como hijo de Dios, como una persona cristiana. Entonces mire lo que dice ahí, usted sea ejemplo para que su hijo quiera ir a usted y decirle, papá, ¿qué hago? Porque es que yo veo que tú eres ese ejemplo para mí, porque tú vives una verdadera vida cristiana, una verdadera comunión con Dios. Eso es hermoso. Y que los hijos digan, yo quiero, papá, mamá, dígame qué hacer. Si usted ve que su hijo lo busca su aprobación, por favor, papás, no reproche eso. Eso es apenas normal y eso está bien y usted debe aprobarlo. Siempre dígale, hijo, tú eres el mejor, no importa que se haya equivocado, hijo, tú eres el más obediente, es que tú eres el más inteligente, hija, eres la mejor en todo porque eres una hija de Dios, ¿sí? Y siempre poder como halagar a ese hijo y poderle animar a seguir adelante, pero entonces ahora nos vamos a corregir en esto porque podemos ser mucho mejores, ¿sí? No, eso no quiere decir que entonces ya no lo voy a corregir, sí, claro. Primera carta de Juan 4, 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Uy, Dios mío, qué reto tan grande, papá, ¿cierto? Y los que están ahora pues capacitándose para hacerlo. ¿Cuál es el propósito de los que quieren ser padres un día? Como Él es, así ser yo. Y Él es un padre excelente, mejor dicho, único, como Él no hay otro. Y así tenemos que ser nosotros. Dice, así como Él es, así debemos ser nosotros en este mundo. En el amor que no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El equilibrio de la disciplina es ese. Infringir o aplicar una disciplina con amor, ese es el secreto. Y eso es lo que a veces se hace difícil porque se mezclan las emociones del enojo, de la impotencia, de la frustración, ¿cierto? Que a veces creemos que, ay, este no me va a hacer caso nunca. No, tenemos que creer en lo que la palabra dice, que la vara aleja la necedad, creer que nuestros hijos son una bendición, porque a veces los padres están criando a los hijos con una mentalidad y un pensamiento de que son lo peor, que me tocó fue la maldición de la casa, nunca. Como le decían a los hijos antes, eres la oveja negra, pues en una confesión y en una creencia de esas no va a haber una crianza amorosa, no. Segundo punto, derribe argumentos del mundo con la palabra y ser irreprensibles ante los ojos de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 10, el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire que Dios nos muestra cómo tenemos que estar preparados no con argumentos humanos, no con lo que aprendimos de nuestros padres, sino con argumentos bíblicos. Porque nuestros hijos, cuando uno les da argumentos bíblicos que ellos entiendan, ellos van a decir, bueno, si la Biblia lo dice. O puede que ellos digan, sí, papá, pues la Biblia lo dice, pero déjeme decirle que
La palabra de Dios es así, ella adentra el corazón y empieza, hermano, a entrar a lo más profundo. Ahí dice que a los tuétanos y que cambia los pensamientos. Uno le da argumentos a los muchachos bíblicamente y eso empieza a orar en el corazón de ellos. Puede que en el momento digan, pues sí, pero no. Pero con el tiempo van a entender. Ahora recuerdo que mi papá me enseñó a través de la Biblia que yo no podía estar, un ejemplo, que no podía estar mirando a una mujer para desearla en el corazón. Y ahora entiendo que he tenido problemas con esto. Entonces ellos siempre van a preguntar cosas, ellos van a empezar a ver el mundo y a preguntar cosas que están viviendo y que están viendo en el mundo. Papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿y por qué esta situación? ¿Y por qué hay niños que nacen así? Y uno tiene que tener argumentos bíblicos. Por eso hay que prepararnos, ¿no? Nos tenemos que preparar porque ellos quieren respuestas bíblicas y que no sea, no, mijo, ayunemos y oremos y ya, esta es la solución. O no, no pregunte esas bobadas, mijo. No, ya, usted créame y listo. No, ellos se quedan así, pero al final no entendí, papá. Pero no, le dice, venga, siéntese. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es esta, mi situación es esta. Bueno, vamos a mirar. O no tengo la respuesta, déjeme yo investigo y te doy la respuesta. Porque a veces uno, pues si no tiene la respuesta, uno tiende a decir algo raro. No, es mejor decir, espérese un momentico, hijo. Yo voy a aprender, yo voy a investigar y te doy una respuesta. Entonces, mire lo importante que es esto. Y recuerde que la ciencia no riñe con los principios divinos. Los niños a veces y los muchachos cuando van creciendo quieren argumentos científicos que usted diga, no, es que mire que también la ciencia dice eso. Por ejemplo, ahora con la ideología de género, usted puede con la misma ciencia argumentarle a su hijo la razón que tiene Dios y la palabra como, mejor dicho, es tan perfecta. La ciencia, al contrario, lo único que nos va a demostrar es que Dios es perfecto y no se equivoca. El más inteligente es Él. Entonces, por eso no le dé temor investigar en páginas que sean veraces y en fuentes correctas y dígale, hijo, mire cómo la ciencia ha corroborado esto que Dios nos dice hace siglos. Yo hago así con mi hija, ella dice, queda aterrada y dice, ay, sí, y se le despierta como la curiosidad y dice, ay, sí, ma, yo investigué más de eso y sí es verdad. Tremendo, ¿no? Y ahí ella confirma que la palabra que le estamos dando es cierta. 3, advierta las consecuencias del pecado. Génesis 2:17 nos dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y viene una sentencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y siempre dice la norma y dice la consecuencia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Recuerde que a sus hijos usted le tiene que establecer una norma. Hijo, el día que usted me haga esto, el día que usted me pierda un año, me pierda materias, esto va a pasar, ¿sí? Ellos van creciendo, van llegando a la edad adolescente, téngale norma. Hijo, cuando usted no me lava la lonchera, cuando usted no limpia sus zapatos del colegio, esto va a pasar. Hijo, si usted me pierde el año, si usted me trae que una novia, bueno, aquí están las consecuencias. Todo en la casa tiene que ser claro, así como Dios dejaba claro todas las cosas en la palabra con el hombre. Proverbios 11, capítulo 11, versículo 19, dice así, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces ahí está la advertencia y la consecuencia. Hijo, si usted no va a vivir bien, vas a tener problemas. Y ojo, porque a veces los muchachos toman esas advertencias como, papá, me está atando. Ah, no, papi, usted me está atando para que yo haga eso. No, hijo, eso no es una atadura, es una advertencia. Te estoy diciendo, si tú haces esto, va a pasar esta situación. Si tú te dejas llevar de tus amigos, de esos amiguitos que te quieren invitar a la droga y a todas esas cosas, a ver pornografía, la consecuencia es esta, y es fea, y es terrible. Y entonces todo eso nos lo enseñan los muchachos, y ellos van a entender. Ezequiel 18:4 dice la palabra, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el Señor siempre estaba dejando claro las consecuencias de cada una de las cosas, también de las cosas buenas, pero en este caso, hablando de la disciplina, se habla de la consecuencia de lo malo. Y Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, también hoy hay otra advertencia y consecuencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahí está la consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, debemos de hacer entender a los muchachos que
que la vida no es así tan fácil. Yo la vivo, yo hago la locura, yo cojo una moto y entonces voy a hacer piruetas y nunca me va a pasar nada. Yo voy a coger un celular y voy a tomarme un selfie o voy a grabarme en un puente colgándome de una sola mano. Voy a hacer unos cuantos ejercicios y ya vuelvo y me levanto y hago la selfie y mando el... ¿Ustedes han visto esos videos de muchachos que hacen que se suben a esos castillos? Pero resulta que esos videos que muestran, también hay otros donde los muestran a ellos y muestran la verdad. La verdad es que ellos hacen unos cuantos ejercicios, o sea, se levantan, se bajan y con la otra mano se están filmando. Y varios de ellos ya no aguantan, ya no soportan, se quieren levantar y no pueden y se sueltan. Y ahí llegó, hasta ahí les llegó la vida. Otros que les gusta hacer carreras en motos, a la locura, y se han accidentado. O sea, no entienden que hay una muerte. Muchos de ellos que no quieren utilizar casco y a veces piensan que el casco es una bobada del gobierno, de las autoridades. No saben que el casco cuida la cabeza de las personas. La vida, y que, La por vida. ejemplo, la droga no es un juego. Muchos dicen, no, a todos les pasa, todos terminan esclavos de la droga, pero yo no. O sea, ellos siempre piensan que ellos no les va a pasar lo mismo. O voy a tener relaciones íntimas con mi novio y no voy a quedar embarazada, dicen la chica, o no voy a contraer una enfermedad de transmisión sexual. Aquí a los jóvenes se les ha hablado de eso, de las enfermedades de transmisión sexual y de las consecuencias naturales de tener una vida promiscua. Una vez trajimos un médico aquí, un doctor, en un tiempo fuerte, y él les explicaba a los chicos las consecuencias y lo que la Organización Mundial de la Salud y diferentes organizaciones han concluido. ¿Y qué concluyen? La única manera de no contraer enfermedades de transmisión sexual en una época donde cada día salen nuevas enfermedades y se contraen unas que no hay ni cura ni vacuna, lo mejor es que cada persona tenga su propia pareja. ¿Sí? Que cada persona tenga su pareja y que le sea fiel a esa persona. Y ya, hombre y mujer, y que si hay quietico, mi hijo, no. Es lo que la palabra dice. Entonces el doctor nos decía, como él es cristiano, él decía la conclusión, es lo que el Señor mandó hace siglos atrás desde que diseñó al hombre, que debe estar el hombre con su mujer y serle fiel y no tener más personas. Entonces, eso es lo que han concluido ahora. Y usted le pregunta a la IA y también le va a contestar lo mismo. ¿Cuál es la mejor forma de cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual y de todo lo que está pasando ahora? Tenga su propia pareja y ya, y séale fiel. Entonces, mire cómo Dios no se equivoca y eso es lo que uno le enseña a los muchachos. Que si escuchó, no escuchó, le dijo anticuado, lo que sea, pero la ciencia y la palabra, al final, mire, concluyen lo mismo. Tremendo. Cuarto punto. Establezca disciplinas espirituales básicas, tales como orar todos los días, edificando así el altar familiar. Oremos con nuestros hijos, enseñémosles a orar, que ellos comiencen a hacer oraciones cortas, pero que lo hagan. Así sea que diga, papito Dios, gracias por el día de hoy, amén, listo, no importa, gracias, mi hijo, qué oración tan bonita. A los chiquiticos, no los obligamos a que sean oraciones largas. ¿Ustedes recuerdan el primer día que oraron por la comida? ¿Cuánto duraron en esa oración? Uno recién convertido oraba largo. Sí, y uno dice, vamos a orar por los alimentos. Dice por los alimentos, y uno oraba por la comida, por el vecino, por los pobres, por Colombia, y una oración larga, mano, y la comida ahí fría. No, es una oración por la comida. Papá, gracias por estos alimentos. Ten misericordia de los que tienen hambre. Ayuda al Señor y gracias por bendecirnos. Mira las manos de las que le hicieron la comida y bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Una oración por la comida. Entonces ellos van a decir, chévere, es una oración dirigida y entendida. Entonces, a nosotros nos pasó oraciones largas, hermano. Yo me acuerdo que mi hija mayor pequeñita, cuando oraba, ella oraba pues ahí a medio hablar porque apenas estaba aprendiendo y ella siempre en la oración de la noche cuando nos íbamos a acostar decía, papito Dios, gracias por los columpios 1 y 2. Siempre decía lo mismo y creo que mi esposo la grabó. Ella hoy día dice, ay mamá, qué pena. Le decía, no hija, esa era tu oración espontánea y de corazón era lo que te nacía decirle a papito Dios y nosotros siempre te dejábamos que orara y decías de los columpios, no entendíamos por qué seguro te gustaba mucho columpiarte, pero yo siempre decía lo mismo, los columpios 1 y 2, no sé, siempre eran 1 y 2, y entonces pues a uno le parecía gracioso, pero nunca le recriminamos, o sea, nunca dijimos, ay, usted no tiene más por qué orar. O sea, nunca le enseñamos que como que hablar con Dios, que esas prácticas espirituales que uno les inculca es como, ay, como que tiene que ser así como ellos dicen y hay que decir estas palabras y hay que durar tanto tiempo ahí que porque hay que orar 1 hora.
No, o sea, es algo espontáneo, es algo hasta divertido para que ellos entiendan que a papá Dios se les habla como uno piensa y siente las cosas, que lo hagan espontáneo y nunca reprocharles. Y en la misma oración, enséñeles, punto 5, enséñeles a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, quien le convencerá de lo que usted no pueda convencerlo. Entonces hay que explicarles quién es el Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Y ellos dirán, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué es? ¿Quién es? Y uno les dice, mire, no les explica a ellos quién es el Espíritu Santo, cuál es el trabajo de él, el que convence y que empieza a hacer una oración donde el Señor, donde ellos mismos le digan, Espíritu Santo, ayúdame a entender a mi mamá, ayúdame a entender a mi papá, para que sean convencidos. Eso que nosotros no podemos hacer porque nosotros oramos, porque nosotros enseñamos, pero ya hacer que ellos nazcan de nuevo, eso no lo hacemos nosotros. Eso, a veces Eso los lo hace el padres Señor. quieren obligar a sus hijos a que sean cristianos y entonces el pastor nos No. ha dicho, no, la amenaza de, si no te pones de pie en el culto, no te compro las zapatillas. No, Ajá. si no vas conmigo, entonces no te llevo a tal cosa. Si usted empieza a fabricar un cristiano, le va a pesar en el alma después. Él tiene que ser un cristiano en un nacer de nuevo, de verdad, en una comunión con Dios. Que cuando son menores de edad y cuando están bajo nuestro techo, pues uno les inculca, los lleva, les incentiva, pero no así de que abra la boca, párate, hace tal cosa y todo ahí como en una cosa pues de obligarlos a, no, porque el Espíritu de Dios es el que convence. Juan 16, 8 dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recuerden que nuestros hijos necesitan conversión, ellos no nacen cristianos. Ahora vamos al sexto punto de los principios básicos de la disciplina. Salmo 51 del 3 al 4, vaya buscándolo. Y dice, entrene a su hijo para que se autocalifique, o sea, para que él mismo sea crítico de él como persona y aprenda a reconocer esos errores que tiene y a mejorarlos y a proponer cambiar. Salmo 51, 3 al 4. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire qué bonito cómo La humildad, ¿no? este salmo enseña que uno, o sea, que uno reconozca que el pecado que yo he cometido, lo he cometido contra Dios y obviamente contra mi prójimo. Entonces que el muchacho entienda, hijo, has cometido un pecado contra Dios. No es nosotros, puede ser que nosotros no nos dimos cuenta, pero Dios sí te está viendo y Él está pendiente de tu vida. Entonces que Él reconozca eso, reconozca que las cosas que está haciendo, la desobediencia, si le gritó a mamá, si le gritó al papá, ojo, porque te estás metiendo es con Dios en problemas. Entonces, eso es una bendición cuando ellos reconocen esto. Y llevarlos a eso, ¿no? A esa oración donde pueden ser sinceros con el Señor. Llega el tiempo de la adolescencia donde los chicos empiezan a ocultan cosas en su computadora, ocultan cosas por ahí en sus dispositivos, llevan de pronto una doble vida, son unos en el colegio y otros en la casa. Enséñele que lo más importante de la vida de ellos es lo que están haciendo delante de los ojos de papá Dios y Él los ve todo el tiempo. Que usted, como decía mi esposo, no se da cuenta como papá, pero Dios sí. Y que Él no está para estar, porque a veces uno era de padre como mostrando el Dios castigador, ¿no? Es que Él te va a castigar y te va a hacer esto. No, yo no debo estar mostrando un Dios como que hágalo porque si no le da juguete el Señor a usted. Y hay muchos jóvenes que me contaban eso y no es que mi abuela o mi mamá me vivía amenazando con Dios y que Dios me iba a hacer esto y que Dios me iba a castigar. Entonces, ellos cómo se levantan teniendo una figura paternal terrible, o sea, una idea de Dios, pero horrorosa. Que no, en vez de motivarlos, vaya, cuéntele a papá Dios, dígale lo que usted está haciendo, dígale que usted no es capaz de dejar eso, Él lo entiende. De pronto usted no tiene confianza conmigo, pero papá Dios te ama y Él te quiere ayudar y siempre acerquémoslos a Dios. No le digamos, Él te va a coger y te va a dar duro por desjuiciado y desobediente, por la noche te van a jalar las patas. No, esas no son cosas que van a acercar a nuestros hijos a Dios, más bien los va a alejar. O miedo al diablo. Que el diablo te va a hacer porque estás de desobediente y amenazas con el diablo y mire que las palabras nuestras tienen poder. Contaba mi esposo de esas
tías de él que vivieron semejante experiencia porque la mamá declaró, y el diablo te va a hacer esto, y mire, Pasaba eso. tremendo susto. Entonces, no, yo no le puedo estar declarando a mis hijos ni cosas del diablo, ni que Dios es el castigador, pues el coco. No, Dios es papá, y como papá es amoroso, es paciente. Amén. Punto 7. Como padre, debe cumplir todo lo que le promete. Ese punto es importante, como regalos o también disciplina. Mire, los muchachos son tremendos, y si usted le promete, vamos a ir a un río, hermano, eso no se les olvida. Vamos a ir al parque. Y el día del río se levantan temprano y ya tienen el vestido de baño. Papá, llegó el río, vámonos pues. Pues vamos. Porque cuando uno les promete a los muchachos eso y después, no, pa, no, hijo, ay, hermano, eso es un problema. Hay muchos niños muy heridos por eso. Me han contado, por ejemplo, mamás separadas, que el papá les prometía ir por ellos para llevarlos a comer un helado y nunca llegaba. Y el niño quedaba ahí, la niña quedaba allí, mi papá nunca llegó, de pronto ni lloraba. Pero eso es algo que los marca muy fuerte y ellos sienten ese dolor de saber que el papá les hizo el desplante cuántas veces que les prometió que iban a ir a comer un helado, que lo iba a recoger para ir al parque, que iba a ir a su juego de fútbol y nunca apareció, nunca llegó. Eso es muy dañino y eso les está dejando una imagen de Dios totalmente Dios terrible y que Dios no es incumple. así, Dios cumple sus promesas. Mire, procure por acompañarlo a los eventos que él tenga, que se graduó, vamos a la graduación de nuestro hijo, de nuestra hija. Para ellos es una bendición. Vamos no sé, A la presentación del al colegio, juego, cualquier cosa. Siempre traten de que papá y mamá estén ahí. Si es la mamá la que lo crió, bueno, que esté la mamá. Si es la abuela, porque he visto que hay abuelas que cuidan a sus nietos porque de pronto sus papás se murieron, bueno, la abuela, vamos a acompañar al nieto. Pero que ellos vean la figura, así como vimos el video, ¿se acuerda de la niña? Que estaba ahí cuando vio a los papás, qué emoción tan impresionante. Y también, si prometemos un castigo, o sea, hijo, te ganaste un castigo porque tal cosa, hay que cumplirlo. No dejemos pasar eso. Porque muchos de ellos dicen, no, mi papá me dijo que me iba a castigar, no lo hizo más chévere. Ellos están pendientes de todo eso. 8. Ore por restitución. Profetice sobre su hijo un futuro de victoria. Ejemplo, sé que esta es la última vez que te corrijo por esta situación, porque de hoy en adelante tú lanzas la profecía. Entonces, siempre que hagamos una oración, sea una oración como positiva, ¿no? No que, Señor, ahora mi hijo va a hacer una maldición, nada de eso. Hijo, yo sé que tú eres una bendición. Tú perdiste el año, bueno, está bien, perdiste el año, pero por favor, sé que eres inteligente, la próxima vez lo vas a ganar. Vamos a mirar, vamos a mejorar en esto, hijo, vamos a orar para que Dios te bendiga, te dé más sabiduría, más facilidades de entender estas cosas. Y ellos van a entender. El ejemplo de esto está en Génesis cuando Jacob llega y él le dice a José, ¿dónde están tus hijos? ¿Sí? ¿Dónde están mis nietos? Y él los llama y los bendice y también llama a toda su descendencia, a todos los hijos, los 12, y los empieza a bendecir. Sobre cada uno venía una profecía. Él les decía, ven que yo les voy a profetizar. Mire cómo un padre tiene un ministerio profético que ni se da cuenta. Los papás ignoramos el ministerio profético que tenemos. Si usted, vea, les voy a recomendar una película. Se llama El Rey Richard. Véanse. Es el papá de las jugadoras de tenis. ¿Sí? ¿Cuántos saben cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? Las tenistas. Selena y Venus. Él cuenta en la historia, en la película, que él desde niñas les enseñó a jugar y no solamente eso. Él profirió palabra sobre cada una de ellas. Dijo, tú serás la campeona del mundo y tú serás, así como él lo dijo, así fue. Así se cumplió. Yo digo, hombre, un hombre inconverso, bendito sea el Señor. Y uno le da afán escuchar a los papás echándole maldición. Vos nunca vas a poder, vos nunca vas a salir de ahí. ¿Qué es eso, por Dios? Y un hombre inconverso diciéndole, usted va a ser la campeona y usted en un juego. Y esas mujeres fueron eso. Fueron tremendas. Desde niñas tenían contratos de millones de dólares. Pero el papá era muy en una convicción tan tremenda que él decía, no, ustedes no pueden dejar de estudiar
por concentrarse ahora a ser entonces las protagonistas de las propagandas de la marca tal o de tal cosa. No, se me van a centrar en el estudio. Y ellos les ofrecían plata, pero él decía, no, van a estudiar, no van a dejar. Y practicaban la disciplina del deporte, pero a la vez estudiaban, sabían idiomas. Esas mujeres eran súper capacitadas. O sea, eran muy inteligentes, pero también jugaban. Porque él les decía, ustedes no pueden ser de esas mujeres que por la fama terminan acostándose con todo el mundo porque no saben hacer nada más y entonces los hombres las van a querer es para sexo. No, ustedes no me van a hacer así. Era un papá, pero eso es bien, una visión tremenda de sus hijas y como ellas eran de raza negra, te decían, no me las van a menospreciar ni nada, ustedes van a estudiar, van a ser las mejores y también van a jugar el tenis y van a ser las mejores. Y como ese papá dijo, así fue. Entonces yo digo, el papá y la mamá que no entienda que son profetas y que en la boca de ellos está el futuro de sus hijos, están perdidos y están perdiendo el tiempo, porque muchos no están o no les están confesando nada a sus hijos de bendición o están diciéndoles cosas de maldición y les están destruyendo la vida, porque en su boca está el poder y la autoridad divina para proferir sobre sus hijos un futuro de bendición. Cuando él veía que las hijas empezaban como a chicanear, sí, porque somos las mejores, las bajaba, les decía, oh, no van a ser así, no pueden ser chicaneras con los demás. Y las llamaba la atención. Y él siempre estaba con ellas, siempre iba a entrenar con ellas. O sea, sacaba el tiempo con esas muchachas. Entonces, es una película de mucha bendición. Y bueno, espero que las puedan ver. Motívele, el punto 9, motívele a agradecerle su acto de corrección y disciplina. O sea, que él diga, gracias papá, gracias mamá, porque me corregiste, haciéndoles entender que estas son una bendición para ellos y su vida futura. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 12, 11, y dice así, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se gozó con la disciplina? Nadie. Eso duele, eso uno termina llorando. No me hable, mamá. Bueno, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ellos después van a agradecer. En el momento puede ser que no digan nada, pero con el tiempo van a decir, papá, mamá, gracias. Abuela, gracias por lo que me enseñó. Hay que tener cuidado porque hay niños, ahora que mi esposo hacía el ejemplo del niño diciendo eso, hay niños que cuando los castigan terminan enojados mirando mal a su papá o a su mamá, al que le dio el castigo, o sea, al que lo cogió y le dio sus varazos, lo miran mal. ¿Sabe qué significa eso, papá y mamá? ¿Sí saben? ¿Qué significa eso, padres? Significa que el niño le falta más disciplina y que hasta ahí no llegó el castigo. Se tiene que seguir castigándolo. Se le tiene que hacer entender que eso no se hace. Su hijo no lo puede mirar a usted como el enemigo o con ira y enojo y bujando como un animalito. No, el niño está mal y la necedad ha apoderado su corazón de una forma que usted ni se imagina y tiene que seguir en el proceso. Tienes que volverlo a tomar y decirle, hijo, te hace falta más disciplina. Tienes un enojo y una ira en tu corazón y eso se va con la vara. Así no puede ser. Tú no me puedes ver como si yo fuera tu enemigo, soy tu papá, tú me estás mirando mal con ojos de odio, eso no está bien y eso significa que hay más necedad arraigada en tu corazón. A mí me pasó, con mi niña a veces no lloraba y ella en ese proceso yo la veía y ella bujaba y ni una lágrima. Y mi papá, que estaba ahí siguiéndome los pasos, enseñándome cómo disciplinarla, me decía, Mónica, tú sabes qué está pasando, tienes que disciplinarla otra vez. Y me tocaba volverla a disciplinar, dijo, hasta que suelte eso. Y verdad, yo no sé si a la tercera, cuarta vez que yo le daba con la rama, se soltaba en el llanto y ahí sí, ay, lloraba y ahí sí le salían las lágrimas, no más, perdón mami, no lo vuelvo a hacer. Mi papá decía, ahí hay libertad. Ahí la voluntad de ella se doblegó, pero antes tenía una ira tan horrible y eso se le va acumulando. Si él me explicaba, si usted la deja así, eso va a ser peor, Mónica, va a ser peor para usted. Esa muchacha, mejor dicho. Entonces, claro, yo tenía que seguir el proceso hasta que ella ya reconociera, llorara en paz, no como con esa ira, sino ya llorando, con humildad, con mamá, sí, perdón, mami. Entonces ya ella se obligaba, hija, ¿me va a hacer caso? Sí, mamá, ahí sí,
porque la voluntad estaba ahí, recia como un palo, mejor dicho, no se quería doblegar. Entonces tengan cuidado con esto, el niño no puede terminar ni diciéndole, te odio. Yo he oído niños chiquiticos, pero unos pedacitos. Le dan sus barazos y termina diciéndoles que a la mamá o al papá te odio. ¿Yo qué? Le caigo más duro porque yo ya aprendí, o sea, yo ya aprendí lo que me pasó con mi hija y si yo no seguía el proceso, me estaba echando yo misma la soga al cuello. Entonces yo Es decía, que no. cuando uno digamos que uno lo castigaban y uno en su corazón decía, yo no voy a llorar y lo que están haciendo está mal, ¿cómo es que me van a castigar? injusto. O sea, era injusto, uno no aceptaba el castigo. Ay, Dios. Sí, porque tal cosa, papá, mamá, hagan el favor, Jorge, tal cosa, y yo no lo hacía. Vea, yo recuerdo que yo estaba así, en el comedor, así, y de un momento a otro, hermano, mi mamá aparecía con las cejas así, y yo ya veía, y ya le veía la mano y la correa, y yo, no, ya. Eso es como esas películas que piensan mientras va pasando algo, yo pienso en las cosas largas, así. Yo decía, ya no hubo forma, ya no alcanzo ahí, el No correazo. salió a correr. Entonces yo decía, no voy a sentir nada, no voy a llorar. Mentira, no estaba aceptando la corrección. Hasta que ya soltaban ya todo, el alma descansa. Y uno dice, sí, mamá, lo reconozco, papá. Me Entonces, equivoqué. bueno, mijo. Pero eso es verdad. Entonces, mire que esas cosas de pronto, pues normalmente no se hablan, ¿no? Eso no se enseña, pero a todos nos pasó esas cosas. La vara doblega la voluntad. Eso es lo que tiene que lograr la vara, doblegar la voluntad del chico, no doblegarle su espíritu y amedrantarlo, pues, como dice la Biblia, exasperarlo y dañarlo, no. La disciplina lo que hace es doblegar la voluntad del niño, que siempre haya firmeza y amor a la misma vez para decirle, hijo, te amo muchísimo, pero es que yo no te puedo dejar así. Eso te daña, te destruye, me vas a deshonrar y en tu vida eso va a ser una desgracia. Eso es muy parecido a la enfermedad. Y pongamos el ejemplo del cáncer. Hay personas que tienen cáncer y por mucho cáncer que tenga, no quieren perdonar, Ay, no se quieren doblegar. Es como que Dios les esté dando con una rama, ¿qué hubo, pues? Vea, aprenda. ¿Por qué no perdona a su papá? No, lo que me hizo mi papá y el cáncer o al ahí. marido. Y en el hospital ya con cosas a punto de morirse, ya el doctor le dijo, te faltan tantos días, ¿por qué no hablas con tu papá, con tu mamá o con el marido, con tu esposo, con tu esposa? Pedir perdón. No, nunca. Hermano, y he visto gente morirse de cáncer sin perdonar a las personas. Yo conocí una hermana en Villavicencio Uy, y cuando yo estuve en esa época tan enfermo por la miastenia gravis, esa hermana me dijo, hermano, mire, el Señor me sanó, yo tenía cáncer, el Señor me sanó y yo, pues no, qué bendición, yo la veía, ella, sí, yo sé que también conmigo va a ser. Y con los días, ¿se acuerdan mi esposa? se fue Apareció secando. esa mujer blanca, seca, Delgada. delgada. Yo la miré, yo quedé espantado, yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que le volvió el cáncer. Averiguando y preguntando, ¿y qué pasó con ella? Entonces fue que me dijeron, no, que no ha querido perdonar a una persona pues que le había hecho un daño. Y al parecer esa mujer murió así. Sí. Entonces, Y sí, yendo a la iglesia, o sea, yendo a gente la que iglesia. conoce la palabra y con la palabra que Dios nos ha dado de la sanidad, ella se resistió y ella no quiso Entonces perdonar. mire que es muy parecido la vara, la corrección de Dios. La corrección de Dios es eso, para que uno diga, hombre, ¿en qué me equivoqué? Me llegó una enfermedad, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo de malo? ¿Cuál es el problema que teníamos? Que decíamos, el diablo me enfermó y entonces yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. No, ese es el problema. Esa es como... La falta de entendimiento de Exacto, la disciplina. de la Si yo disciplina. le atribuyo todos mis problemas al diablo, me voy a corregir y al final estoy me corrige. declarando que yo no soy hijo, porque es que la Biblia me dice en Hebreos, todo un capítulo me habla de eso, Dios. Tú eres mi hijo, tú no eres bastardo, te voy a corregir, te voy a disciplinar. Azotes le da el Señor al hijo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y mientras digamos el diablo, pues nunca va a haber una corrección y voy a quedarme en lo mismo. Claro, la hermana, Dios le hizo el milagro y sí, se sanó, pero ella siguió guardando su amargura y su falta de perdón. Y otra vez el Señor llamándole la atención y ella no quiso. Y es cierto, Dios nos llama la atención. Job dice, Dios a través de la enfermedad, en el lecho de enfermedad, a través de sueños, le habla al hombre y muchas veces el hombre no entiende. Lo que Dios le está diciendo, oiga, corríjase, quite, esa ruina se le va a ir si usted corrige lo que está haciendo mal. Eso es. Sigamos. Recuerde, para cada acto del niño debemos tener una palabra bíblica
acorde. Pregunta, ¿usted la tiene? Tampoco olvide recordar siempre a sus hijos las recompensas de obedecer a Dios y perseverar en ello hasta el final. Qué bueno que les digamos a nuestros hijos, hijo, cuando tú eres obediente vas a tener una gran recompensa. Puede que no lo entiendas ahora o no lo recibas ahora, pero más adelante lo vas a entender y lo vas a recibir. La bendición de ser obedientes a sus padres, a sus abuelos, a sus autoridades. Tenga momentos de diálogo con su hijo. Eso es importantísimo. Dialogue, hablen, conversen. Bríndele confianza como amigo. Bueno, ahí dice como amigo, pues ya entendimos que a veces los hijos quieren ser amigos de uno, pero no podemos dejar de ser padres. Ahí habían unas citas bíblicas. Está Bueno, léalas ahí. Proverbios 13:13, dice la palabra. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y ahí empieza el Señor a decir que el mandamiento, el que teme al mandamiento, el que lo obedece va a ser recompensado. O sea, hablemosle a los muchachos también de las recompensas del Señor. Ahí también está Apocalipsis 22:12. Miren que también la palabra, o sea, Dios también nos motiva. A través de su palabra nos motiva a ser obedientes. También hagamos lo mismo con nuestros hijos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces enseñémosle a los muchachos, si usted hace lo bueno, hijo, mire, usted no va a sufrir ni que yo esté a toda hora. Yo le decía eso a mi hija, yo le decía, hija, si usted hace lo bueno, si usted se porta bien, si me hace caso, mire, su vida es tranquila, chévere, no va a tener que estar sintiendo que le duele por allá atrásito. No, entonces mire tan bueno que es obedecer. Podemos hacer otras cosas en la casa, esto. Yo le motivaba, si usted gana el año, mire, vamos a tener unas vacaciones más largas, disfrutamos como familia, qué rico poder salir, hacer esto. Entonces siempre como hacerle ver que las cosas buenas tienen una recompensa y es una bendición, más que lo malo. Porque a veces uno no hacía eso, no lo conectaban como, bueno, listo, no haga, castigo, pero ¿y si hago lo bueno que hay? ¿Sí? Y Dios hace eso con nosotros, nos dice, mire hijo, si usted hace lo bueno, aquí hay recompensa. Hagamos eso con los chicos también. Yo le enseñaba a mis hijas la recompensa de esperar el tiempo de Dios para contraer matrimonio. Yo les decía a ellos y les contaba la historia de nosotros. Nosotros, cuando nos conocimos, pues duramos como 4 o 5 años siendo novios y aprendimos a no volvernos a tocar ni a besar nada, porque nosotros nos conocimos en el mundo. Pero cuando llegamos al cristianismo, eso sí, el noviazgo de nosotros era con papá y con mamá ahí. Si no estaban ellos, estaba el hermanito, mi cuñado Héctor Andrés. Siempre teníamos a alguien. Si salíamos a la calle, eran con papá. Yo nunca salí con Mónica sola. Nunca fuimos a un cine solos. Eso era una visita a la antigua, pero para nosotros fue una bendición. Cuando nosotros nos casamos y por primera vez salimos juntos, yo miraba a los lados y decía, mi amor, ¿dónde está tu papá? Ve, no está el suegro. ¡Ey! Y hacíamos, ¡y tan chévere! ¿Dónde está tu mamá? No está. ¿Dónde está Héctor Andrés? ¿Dónde está tu hermano? No está. Hermano, y nos comimos unas cremas tan rico, eso nos supo tan sabroso. Por primera vez salimos juntos y empezamos a disfrutar solos de lo que nos hacíamos cuando estábamos novios. Entonces miren la recompensa. Mientras que esos novios que se besaron, se tocaron, se amacizaron de todo, cuando se cansan, pues ya sea que sabe mi novia, ya sea que sabe. Ese es el problema. Es un chicle masticado que ya no emociona, ya no trae una recompensa, porque es que el sexo es la recompensa del compromiso y los chicos están anticipando eso y quieren la recompensa sin el compromiso. Entonces eso es lo que sucede, disfrutan de la recompensa, cero compromiso, no tengo que mantener a nadie, no me tengo que comprometer con la chica, yo solo voy, la disfruto y se la llevo al papá y a la mamá otra vez. Bueno, tenga momentos de diálogo con su hijo, bríndele confianza como amigo, como papá, como mamá. No revele sus secretos o anécdotas a otros. Lo que usted hable con sus hijos no se lo cuente a otros, porque entonces ellos no van a volver a contar las cosas. No confían. Lo que él le confíe, aprovéchelo bien para aconsejar e instruir sin regaños. Aproveche eso. Papá, es que hay un muchacho que me está hablando, que me está diciendo cosas, o papá, hay una muchacha que me está gustando. Bueno, no se vaya a asustar, no diga, ¿cómo así que está hablando con?
Bueno, hija, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Qué siente? No, estoy sintiendo algo o me pasa esto. Listo, vamos a hablar. O quién es, y empieza a escribirle mucho cuidadito que yo voy a estar ahí o yo, y ya empieza, no se le acerque a mi hija. Bueno, tengamos un equilibrio Sí, con hay que tener un eso. equilibrio con eso. Enseñémosles más bien cómo se relaciona con el sexo opuesto, cómo se debe tener sabiduría y firmeza para decirle a un chico, no, todavía no es tiempo, no usted. Porque a veces siempre es el papá y la mamá que sale ahí como que, no, señor, no me la mire, no me la toque, no pueden hablar, ya, hasta aquí llegó todo. Y el muchacho como que, mamá, pero no era para eso. Papá, yo te conté, pero no era para que hicieras todo eso. Y ya queda ahí. ¿Cuándo le vuelve a contar que le gusta a alguien? Nunca más, porque va a decir, no, aquí quedó, era una relación de amistad, solo yo sentí algo y ya se dañó todo. Entonces no llevamos un proceso de enseñar. Yo recuerdo la primera vez que le conté a mi papá que me gustaba un muchacho. ¿Quién? Bueno, yo empecé contándole a mi papá, era que los niños, por ejemplo, en sexto grado yo entré a un colegio mixto y el primer día del colegio un chico me regaló una credencial. Era un muchacho que yo apenas había visto y yo llegué a mi casa y de una se la mostré a mi papá. Le dije, papá, mira, en ese tiempo, ¿cuántos conocieron las credenciales? Entonces yo le dije a mi papá y claro, era una credencial toda amorosa, toda comprometedora. Y dijo, si este es el primer día de clases, ¿cómo será el resto? Mi papá se alarmó. Pero yo le contaba, o sea, yo iba y le mostraba que el muchachito estaba ahí como insistiendo o algo así, entonces él me aconsejaba. Cuando mi esposo y que nos conocimos, entonces él se dio cuenta de todo porque mi esposo fue directamente a mi papá. Hoy vemos que los chicos, no sé por qué los varones tienen una costumbre del mundo de ir directamente a la chica, no a los padres. Y van directamente con la muchacha y la invitan a salir y le dicen todo a ella y los papás sanos. No, eso no es correcto. La palabra dice que es al papá y a la mamá y mi esposo hizo eso. Él de una se fue a mi papá y le dijo, a mí me gusta su hija y yo la quiero conocer. Entonces, claro, eso hizo que mi papá estuviera pendiente de mí y cuando él me dedicó una canción, yo le conté a mi papá, le dije, papá, mira que me dedicó esa canción y ahí hablaba de darse un beso. Y mi papá, ¿y ese pedazo de la canción? Ah, no, papi, ahí en la canción dice que era un sueño, es que, y descansaba. Y yo, ay, Dios mío, mi papá se preocupa como mucho. Y yo poco a poco dejé de contarle, pero no porque él hubiera tenido una mala actitud, no, porque uno es muchacho y le gusta ocultar. Pero mi papá siempre tenía una buena actitud, me escuchaba, se reía, él no me juzgaba ni me decía, ay, ¿qué es eso? No, y como él ya sabía y yo sabía que él sabía, pues yo le contaba. Pero poco a poco, cuando la relación se fue volviendo más comprometedora y sabía que si le contaba las cosas que estaba haciendo me iba a regañar, pues yo ya no le volví a contar. Pero sé que él siempre se abrió, siempre era como en esa confianza de cuénteme, dígame, sí, las cosas. Yo me demoré mucho en darle una carta a mi esposo. Él me mandó la primera carta un día y al año yo le contesté esa carta. Era así porque yo siempre tenía como un cierto temor, sabía que si mi papá me pillaba, me podía regañar, entonces yo iba como despacio y él me decía, ay, ¿usted por qué no me dice mi amor? ¿Por qué no me dice cielo? Dígame algo amoroso. Y yo le decía, no. Y yo siempre decía, Jorge, porque yo tenía como ese temor y sabía que de alguna manera pues mis padres estaban como ahí, yo iba muy despacio, ay, decime te amo. Y él decía, no, yo hasta que no sienta que realmente te amo, no te voy a decir te amo, ¿para qué lo voy a hacer falsamente? Yo apenas te estoy conociendo. Y mire que eran principios que aunque yo era una chica inconversa, era algo que Dios primeramente y mis padres me habían como inculcado en eso, de poder llevar las cosas muy despacio, de que fuéramos amigos, ellos estaban ahí, se daban cuenta, llevaban como la relación ahí con nosotros dos. Si él, por ejemplo, decía, voy a salir con Mónica, era toda mi familia y él. Todos, era todos. Vamos a ir al parque tal donde hay ríos y todo. Jorge, ¿quiere ir? Lo invitamos. Pero ahí estaba mi mamá, mi papá, mi hermano. O sea, no era solos. Y él compartía con todos nosotros y mi familia lo conocía. Y yo me cuidé porque yo sabía que ella estudiaba en un colegio. Yo me cuidé, tenía la tentación de ir por ella. Pero yo dije, no, ella tiene un papá. Y yo sé que el papá va a llegar por ella. Y siempre me cuidé de eso. Respetar eso. De respetar ese hombre que la está alimentando. En cambio, yo hoy en día que veía, cuando iba al colegio presencial con mis hijas y llegaba el novio por ella,
Y yo decía, eso era tan feo. Hasta en ese tiempo yo veía a mis amigas que los novios las recogían en las En motos. ese tiempo. Y claro, no quería vivir eso, pero mi papá siempre fue muy estricto en ser él y él no iba a husmearme en el colegio de pronto a escondidas, nada, porque nos daba el temor de saber quién era mi papá y que él estaba ahí pendiente de nosotros. Y eso es bueno, porque eso hace que el chico tenga un estorbo. ¿Qué le dijo Dios a Lee? Por cuanto no le No seas estorbaste estorbado. a tus hijos. Vos no fuiste un estorbo para las pilatunas de ellos, para su pecado. Vos los dejaste. Fuiste condescendiente y la maldición le llegó a toda su descendencia. Terrible. Dice, lo que él le confíe, aprovéchelo bien para aconsejar e instruir sin regaños o mostrándose asombrado. ¡Ah! ¿Cómo así? De lo que él le ha contado. Pues esto hará que él se aísle de usted. Hágale sentir que usted fue, al igual que él, un niño, adolescente o un joven, y que usted también pasó por lo que está atravesando. Muéstrele su afecto con caricias y abrazos y palabras de afirmación, especialmente cuando él o usted se hayan ausentado de casa, al llegar del trabajo o del estudio, al levantarse en las mañanas o en las noches, al acostarse. Pregúntele siempre cómo le fue en sus labores, cómo se ha sentido en la última semana. Cuéntele también sus experiencias o situaciones que le sirvan para edificarlo, a acercarlo a usted. Cosas que usted vea que motiven a sus hijos a confiar en usted como su padre y no en sus amigos de la escuela o la cuadra. Muy importante las demostraciones de afecto, padres. De pronto a nosotros no nos enseñaron así, ¿cierto? Nuestros papás de pronto eran muy distantes, secos, no había abrazos, besos, caricias, acostarse en la camita ahí, a acariciarnos por la noche, a contarnos una historia. De pronto no viviste eso, pero no repitas la misma historia con tus hijos. Pídele al Señor que te dé el amor. Mire cuánto amor nos ha dado Dios. Ayer les leía esa cita bíblica a los jóvenes. Cuánto amor hemos recibido del Padre. Andemos en amor. Eso nos dice Dios, anden en amor, porque es que el amor que hemos recibido del Padre es demasiado como para decir, no me alcanza el amor para ser afectivo contigo, no me alcanza el amor de Dios para ser cariñoso, abrazarte y decirte te amo. No, eso no es cierto, ¿cierto que no? Dios ha sido demasiado bueno, como dice la canción, un derroche de amor impresionante por nosotros que nos sobra. Debería de salirnos ese amor constantemente con nuestra familia y los niños necesitan eso. Los niños necesitan que usted constantemente lo abrace, cuando lo discipline lo mismo, que siempre haya ese amor, esas palabras de te amo, mi amor, eres muy importante para mí. Eso el niño, usted dirá, él lo escucha y ya creció y ya le parece como cursi que yo le diga eso. No. Él de pronto en su adolescencia lo vea cursi, pero usted tiene que entender que él lo necesita, que su alma necesita escuchar eso. Aunque él diga, ay mami, ya deje tanta besuqueadera, deje de abrazarme. A mí me daba pena. Yo tenía que llegar del colegio, o sea, yo llegaba al colegio en la moto con mi papá y en la puerta del colegio él me dejaba. Y estaban todas mis compañeras llegando en sus motos, bueno, que los papás las dejaban y todo. Y yo tenía que bajarme, quitarme el casco, pedir la bendición, darle el besito a mi papá y ustedes vieran el bullying que me hacían mis amigas por eso. Porque, ay, que Mónica y que en la moto y hacían todo el dramatizado de todo lo que yo hacía porque era como un rito sagrado. Pedir la bendición, darle el beso a mi papá y despedirlo, siempre. Cuando me iba, cuando volvía, siempre lo hacía. Y digamos que eso al final, cuando uno creció, por no tener más demostraciones de afecto que solo eso, pues uno se llenó ya como de, sí, simplemente es un rito y ya. Pero eso es algo bonito, es algo que acerca. A mí me daba vergüenza cuando ya crecí, cuando ya era adolescente, me daba pena hacer eso. Y un día mi papá se disgustó conmigo porque él vio que me daba pena. Y yo le decía, chao papá. Y me iba rapidito para no hacer todo el ritual, para que mis amigas no se burlaran. Y un día se disgustó y dijo, no la vuelvo a llevar, va a ir a pie con su mamá. Y me hizo ir a pie con mi mamá como una semana en ese solazo. Y yo, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? Uno no entendía esa deshonra tan fea con los padres. Yo decía, ¿por qué me tengo que avergonzar? Y a mi mamá le decía, déjeme aquí en la esquina, ¿sí? Que mis amigas no me vean y usted me echa ojito y ya, déjeme ahí. Y es que ir llegando al colegio hasta la puerta con usted de la mano, no, ma. Y me daba pena, uno era bien bobo, en serio.
Y yo era, ay, no, ma, qué pena, deje. Y mi mamá sí me hacía caso. Me dejaba en la esquina y se quedaba mirándome hasta que yo entrara al colegio, con tal de que mis amigas no me vieran. En serio que esa era la falta de uno, de la identidad de hijo, que le importaba todo lo que el mundo le dijera. Yo ahora digo, a mí qué me importaba que se burlaran de mí. Eran mis padres, ellos eran más importantes que todas las muchachas que se burlaban de mí. Pero no, uno por ese daño mismo que había recibido, pues uno era todo penoso y que qué pena y que qué vergüenza y ay no, hagamos aquí el show. Pero téngalo por seguro que esas amiguitas que se burlaban anhelaban tener un papá así. Claro, y una mamá que se preocupara por Mire, ellos. una niña puede que no haya tenido un papá presente, ¿sí? De pronto sus papás que después de una edad los abandonó y ellas en el momento digan, no, yo no quiero nada con mi papá o mi mamá, yo no quiero nada, ese no es mi papá. ¿Usted qué piensa de su papá? Ni me hable de ese hombre, pero allá, en lo más profundo de su corazón, esa mujer quisiera poder haber tenido una relación con su papá. Hubiera querido tener, al menos conocerlo. Y puede ser que ellas expresen, no, para nada, pero mentira. Allá en lo más profundo quiere conocer a mamá, a esa mamá que me abandonó o a ese papá que me abandonó. No sé si ahí está. Ah, miremos este videito, por favor. En ese video vamos a ver, es una niña y ella obviamente pues tuvo un papá de esos papás que abandonan. Y mire la expresión, mire la reacción de ella cuando un hombre se le acerca y le dice, quiero ser, hagámonos cuenta de que soy tu papá. Y ella se asombra, ¿cómo? Y él le dice lo que, pero vamos a verlo para que vean la reacción. Ella anda ahí con el noviecito. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? A mi papá. ¿Y qué le dirías? Lo mandaría a la mierda. ¿En serio? Sí. ¿No hay reconciliación? No. ¿Y quiere reconciliarse? No. Es como un desconocido igual, así que. Ok, no vivió con vos. No. Podría ser mi hija. ¿Cuántos años tenés? 24. Nosotros tenemos una hija de 23. Podría ser mi hija. Yo me gustaría pedirte perdón. Nada, como si fuera tu papá. ¿No? Pedirte perdón como si fuera tu papá. Muchas veces lo hago. Y creo que... Bueno, puede ser porque el perdón sana. Bueno, si fuera tu papá, yo te pido perdón y te voy a dar un abrazo. ¿Puedo? Ella sin decirlo pensaba esto, papá, odio tu abandono. Pero no sabes cuánta falta me hiciste. En mi último aliento se acabará mi esperanza y te mandaré a la mierda. Pero aún sigo aquí esperándote. ¿Ven el daño de un padre? Un padre ausente que nunca estuvo para ella, ya nunca lo conoció, pero el dolor seguía ahí. Tenía 24 años de edad y el dolor continuaba en su corazón y en su alma. Eso es lo que muchos no entienden y que Dios quiere sanar el corazón. Ella dice, siento que me duele. Él estaba diciendo eso y ya estaba llorando. Ella dice, yo siento que eso me duele. Y le dice, sí, porque es que el perdón es sanador. Tu padre de pronto nunca aparecerá para decírtelo, pero yo te lo quiero decir en nombre de tu padre, perdona. Y esa muchacha Y esa se puso a reacción de llorar. esa mujer. Es impresionante. Entonces, Dios no se equivoca. Si Dios estableció un padre y una madre, no digamos, no, usted nunca necesitó a su papá. Muchas mamás terminaron diciéndole a sus hijos eso. Usted nunca necesitó a su papá, yo fui suficiente y le sobró, le bastó y le sobró conmigo. No, porque estaríamos diciendo que Dios se equivocó y que Dios no tiene la razón al establecer que un padre y una madre sean los que críen. Entonces tengamos de verdad cuidado con el tema de decirle a nuestros hijos que no necesitaron a su mamá o no necesitaron a su papá, porque el dolor siempre quedará ahí. Entonces, ¿siente su hijo que usted puede brindarle todo lo que él necesita en cada etapa de su vida o tendrá que ir a buscarlo en un extraño? Esa es la pregunta. ¿Siente su hijo que usted le puede brindar todo lo que él necesita, aún en la etapa de la adolescencia? ¿O será que tendrá que ir a buscarlo en el tío, el abuelo, la abuela? Vamos a pasar a este punto que es que los padres debemos proveer, y en este caso papá, varón, debe proveer lo económico, ¿sí? Porque estamos hablando que los padres debemos proveer distintas cosas, entre ellas vimos la disciplina, atención. Ahora vamos a ver cómo debemos proveer lo económico. Y segunda carta a los Corintios 12:14 dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro,
sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿cómo? ¿Cómo es el orden de Dios? Los padres son los que debemos proveer para los hijos. ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta qué edad? Hasta que ellos se valgan por ellos mismos, ¿sí? Lo ideal sería que los padres tengan el recurso para darle al menos una carrera profesional a su hijo, porque hoy día y actualmente, aún ni con una carrera profesional a veces se abren puertas de trabajo buenas para alguien. Tiene que tener doctorado, especializaciones, pero el padre debe esforzarse hasta poder darle a su hijo su carrera profesional. Ya él con una carrera profesional, él ya se defiende, puede trabajar y hacer el resto de cosas, su especialización y demás, pero eso es lo ideal. Lo ideal es que se provea lo económico hasta que el hijo sea profesional y diga, papá, gracias porque con esta carrera me voy a enfrentar a la vida, capacitado, capaz de hacer mis cosas, lo voy a hacer y nos vamos a enfrentar a eso. Eso sería como lo conveniente. Bueno, que hay padres que no tienen las posibilidades para brindar una carrera y el hijo le toca trabajar y estudiar. Bueno, eso ya cada uno mira en sus posibilidades lo que se puede y con la ayuda del Señor poder sacar adelante ese hijo y que pueda tener su capacitación. También debemos proveer paz y tranquilidad. Un papá que provea paz es un papá que cuando sus hijos lo vean, qué alegría tan impresionante. Quiero abrazar a mi papá, quiero abrazar a mi mamá, quiero estar con ellos. Eso es. Hay hijos que dicen, yo no quiero ir a mi casa, qué pereza para escuchar a mi mamá alegando, no, eso me intranquiliza y me pone tan maluco, o hasta el sistema nervioso se les desestabiliza, dicen, es que escuchar a mi mamá, usted viera, pastora, es que hasta el gato se esconde en la casa, es que es terrible, tanto alegato y tanto regaño, eso es todo el día, pastora, y no para, es que no para, pastora. Entonces uno dice, Dios mío, que los papás sean sabios, Señor. Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ahí está, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, aún en el momento del castigo físico o la corrección verbal. Se debe Muy ser con ese amor. importante eso, ¿no? Tener las emociones bajo el dominio Sí. del Espíritu de Dios, eso lo hace la sanidad interior. Si usted no ha hecho su proceso de sanidad interior, papá, mamá, hágalo porque si no, usted no va a ser capaz de criar a su hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Bueno, yo quisiera preguntarles de los papás que están aquí, ¿cuántos de ustedes tienen hijas? Uy, ¡Qué bendición! Quiero darles un consejo. Si lo han hecho, qué bendición. Si no lo han hecho, sáquense un tiempo con su hija. Si está casada, no importa, llámela. Si vive en casa, llámela. Llévela a un lugar bien bonito, un restaurante especial. Y llévele una cena romántica con su hija. Llévele flores, llévele, no sé, que ella diga qué noche tan espectacular. Eso va a ser para ella algo que nunca se les va a olvidar. Si tiene su hijo, haga lo mismo. De pronto no una cena, busque otra forma con su hijo para que él diga, uy, mi papá me invitó a tal parte, fuimos a hacer algo, me dio un regalo. Pues no flores, pero sí regalé otra cosa, a lo que le gustan los muchachos. Yo lo he hecho con mis hijas, le he regalado flores. Y usted sabe que para una mujer una flor es algo que nosotros los varones no entendemos, porque a las mujeres la flor es algo tan espectacular, ¿sí o no? Pero les gusta. Hágalo desde ahora. Es más, si tiene la capacidad, regálele un anillito. Que le dije, este anillo es para ti, se lo regalo yo como papá, y téngalo ahí hasta que el día que el Señor te dé a tu propio esposo. Y eso va a ser para ella algo maravilloso. ¿Ustedes se vieron Reto de Valientes? ¿Ya se vieron la película? Ahí el papá hace eso con su hija. La idea es que sea pues la niña que todavía está ahí en casa con usted. Él la lleva a una cena especial y ese día le da el anillo y le dice a la hija que ese anillo solo lo va a reemplazar con el anillo de bodas, porque él como padre le va a cuidar el corazón a su hija hasta que ese corazoncito ella decida dárselo al hombre que va a ser el hombre de su vida. Y él le dice, y con este anillo yo sigo comprometido contigo en cuidarte, en protegerte. Y la niña se pone a llorar ahí. Y es muy bonito porque uno ve cómo el papá hace como esa labor del príncipe azul. ¿Cuál es el príncipe azul de las niñas?
Su papá, porque es que es su primera figura masculina, es el que las protege, las cuida, es su primera figura masculina para ella referenciar luego a su esposo. Y eso es lo que hace que ellas sientan que los varones son diseñados por Dios para cuidar de ellas. Yo me acuerdo que mi papá un día me compró, él sabía que me gustaban mucho los chocolates, de adolescente él lo descubrió y me dio unos chocolates muy finos. En esa época era lo más fino que había aquí en Colombia de chocolates. Y yo recuerdo que yo como niña tuve un impacto en mi corazón. Y yo dije, si mi papá fue capaz de invertir todo ese dinero en darme esto tan bonito para mí, que me gusta tanto, es porque él me valora, es porque él me ama. Y yo guardé la cajita de los chocolates por mucho tiempo y yo no olvidaba que mi papá me había dado esos chocolates. Cuando yo conocí a mi esposo, que fue la primera persona que empezó a cortejarme y todo, y él me regaló chocolates, pues para mí no era como el, oh, no. Yo dije, yo ya tuve un hombre, el primer hombre en mi vida que me dio chocolates, que me regaló algo especial y me hizo sentir importante, ¿sí? Entonces, claro, ese muchacho que llega a vislumbrarla, que con un no sé qué, que con, ay, no, pues, entonces ella ya dijo, no, este es el único que ha hecho eso conmigo y me hace sentir especial. Qué lindo que sea el papá. Qué bonito que sea ese hombre, papá, que le cuida el corazón a la niña, que la hace sentir única, especial, hermosa, ¿sí? Que le compra un vestido bien lindo y la cuida, que no va a permitir que cualquiera, mire, hay padres que le han entregado en las manos al propio violador, ¿sí? Hay padres que no, y unos por ignorancia no entienden que ese hombre venía a dañarles y se las han entregado al hombre que un día les quitó la virginidad y las violó. Lo dejaron, sí, vaya, hágale, vaya con él, es que él es de confianza. No. Papá, no hay nadie de confianza. Y esas mujeres ahora ya adultas, con más de 30 años, lloran y dicen, mi mamá ese día me entregó y ese hombre me hizo lo que quiso. Yo no pude entregarle mi virginidad a mi esposo. Mire, qué dolor. Y otros aún a sabiendas lo hacen. Entonces, no, un padre jamás hace eso. Siempre va a cuidar el corazón de sus Es un hijos. consejo, no dejen que sus hijos, tanto su varón como su niña, vaya, llévela al profesor, que el profesor que se quede con ella sola dándole clases. Nunca, nunca deje a sus hijos con un mayor solo. O el conductor, que porque es de confianza, Que llévela, con total tráigala. confianza solitos. Hermano, no sabemos qué corazones tengan esas personas. No. Porque ahí han resultado muchachas violadas o chicos. Y eso que dice mi esposa, cuando uno llena el corazón de sus hijos con esas palabras de afirmación, con caricias y todo lo que hemos aprendido durante todos estos tiempos, cualquier profesor que le hable bonito, ella va a decir, no, qué pena, pero mi papá es una bendición. Mi Porque mamá es ahora una los bendición. sugar están de moda. ¿Usted sabe qué son los sugar daddy? Son los hombres mayores que las hacen sentir especiales a las niñas jóvenes, les hacen atenciones, las tratan como princesas y son como una figura Claro. paternal para ellas. Pero eso es a cambio de sexo. Eso es lo lamentable y hoy hay mucho de eso y eso está en auge por el daño y el vacío, que es lo que dice mi esposo, porque no estuvo ese papá ahí para atenderla, para cuidarla, para protegerla, para decirle por ahí, no, hija, que le preste atención. Entonces llega el hombre adulto, llámese el profesor, llámese el adulto que conoció en el barrio, llámese el que sea, y lo conoció en el trabajo, el señor ya de quién sabe cuánta edad, que le habló bonito, que le hizo sentir especial, lo que nunca un padre hizo con ella, se lo vino a llenar ese vacío y ellas quedaron ahí, prendidas y en una relación terrible que con el tiempo ellas van a decir, ¿qué hice? ¿Yo por qué me entregué a un hombre así? ¿Por qué no viví mi propia historia de amor con alguien que si fuera de mi edad, que experimentáramos juntos todo? No, este hombre vino y hizo lo que quiso conmigo. Sigamos. Debemos estar capacitados para ser imparciales con nuestros hijos. O sea, ni darle más amor al uno que al otro. Eso lo vemos en Génesis capítulo 25 del 27 al 28. Bueno, ahí está, leámoslo. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí vemos el amor imparcial. Uno amaba más al otro y la otra amaba más al otro por las cosas que hacían. No, eso no debe ser así. Siempre tenemos que amar a todos por igual. No importa que uno sea más difícil que el otro, no importa. No Vamos a tener tratarlos. tendencia, ¿no?, hacia uno de los hijos. Por ejemplo, ¿por qué Rebeca amó más a Jacob?
pues porque se quedaba con ella en la casa, con los quehaceres de la casa, ayudándole con los platos, la ropa, con todo, y en cambio el otro no estaba en la casa, era por fuera. Entonces, claro, a veces tenemos inclinación, es que mi hija se parece más a mí y este se parece más al papá, entonces, ay, fuchi, en cambio esta sí, no hagamos eso. Tenemos que ser imparciales, a todos les brindamos el mismo amor, la misma atención, el mismo cariño, las mismas atenciones, regalos, lo mismo para todos. Génesis 37, del 3 al 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Error. Porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay una tendencia de que los padres tienden como a amar más al último, al menorcito, y le dan mejor cosas que a los mayores. Y sin darse en cuenta, los hijos mayores empiezan a ver eso. Ve, a mí no me hicieron eso. Ve, a mí no me celebraron así. Ve, a mí no me llevaron a tal parte como lo hacen a mi hermanito. Y eso empieza a traer problemas de que ya no, de rivalidad entre ellos. Y algunos papás me han dicho, pastora, es que cuando tuvimos a nuestro primer hijo no habían las posibilidades, los recursos económicos. Claro, porque no planeamos bien las cosas. Cuando tenemos nuestro primer hijo, estamos, mejor dicho, a gatas ahí económicamente, por no planear bien. Entonces, claro, a ese no le pudimos dar todas las cosas que luego al segundo, cuando ya estaba más estable la economía, cuando ya había más sobreabundancia, empezamos a darle lo que no le dimos al primero. Y no, padres, va a tocar que usted se abstenga y equilibre las cosas. Y si le hizo a ese menor, le quiere hacer su fiesta grandísima, al otro también se la va a tener que hacer, no importa que esté más grandecito, pero no le haga sentir que lo que él nunca vio, se lo están dando todo al menor. Y al menor sí tenga todo y la atención y las cosas, las fiestas, los regalos, y el otro, ve, tremendo, a mí nunca me hicieron eso. No les hagamos sentir eso, porque ellos van a sentir que son menos importantes, menos especiales que su hermano menor, y eso no está bien. Ambos casos nos muestran las preferencias de los padres con ciertos hijos, las cuales, si continuamos leyendo la historia, abrió el paso para que estas familias se dividieran y los hermanos se odiaran entre sí. Como resultado de un desequilibrio de amor entre los hijos, se producen hogares llenos de pleitos, contiendas y odios tan profundos, con deseos hasta de matar a su misma sangre, como ocurrió con Esaú, el cual procuró luego matar a su propio hermano. Eso pues está en Génesis 27:41, al igual que los hermanos de José. De ser imparcial no está bien. Debemos proveer amor, cuidado y atención. Marcos capítulo 7, 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nosotros tenemos que siempre atender a nuestra familia. Hay eso anteriormente, ¿no? Que se enseñaba que el orden era primero Dios, después el ministerio y después la familia. No, señor. Ay, terrible. Primero Dios, después el hogar y ahí sí el servicio al Señor. Y muchos por eso, ¿no? Por eso dejaron de atender a sus familias. Claro, en ese primero Dios encerraban el ministerio. Exacto. Y aquí en este lugar recibí jovencitos y jovencitas diciendo, mi papá se venía a la iglesia y me dejaba sola, me dejaba solo, que porque tenían que venir a estar aquí porque el pastor les obligaba a estar aquí. Y mientras tanto yo me quedaba sola con mis hermanos en la casa y con una señora que nos cuidaba, y ustedes vieran las cosas tan horrorosas que le hicieron a esa niña y lo que vivieron esos niños. Y todo con la excusa del ministerio. Hoy he atendido a hijos de pastores que están viviendo unos conflictos emocionales muy fuertes porque en nombre de la obra dejaron a sus hijos descuidados. Los descuidaron mucho tiempo, que esos padres pastores no se daban cuenta que era de la vida de sus hijos. Cuando ya se daban cuenta habían perdido el año completo, ya estaban fornicando, ya estaban haciendo cosas y el papá y la mamá nunca se dieron por enterados. ¿Y ustedes creen que en nombre de Dios yo puedo hacer eso? ¿Y que Dios me va a decir que sí, que así es? No. El mismo Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y eso está hablando de la provisión en todo. Primero proveo para mi casa tiempo, comida,
atención, cariño, afecto, todo primero para mi familia porque ellos son mi principal responsabilidad ante Dios. Papá, es que no nos podemos obligar, así usted sea un pastor, no importa si usted es pastor o pastora, primero está su casa. He leído libros de ministros que se dedicaron a hacer giras por el mundo entero y cuando ya estaban viejos vinieron a casa y se dieron cuenta que descuidaron toda la vida a su familia y ya ya habían pasado años donde ellos no estuvieron ahí para sus hijos ni para su esposa y ya llegaron con una familia dividida, con una familia con heridas tan terribles porque nunca estuvieron para sus hijos. Y ellos mismos lo han visto, lo leíamos, ¿no, amor? En un libro y él decía, y yo no entendía que Dios me iba a pedir cuentas por esa casa, por esos hijos. Yo creyendo que estaba haciendo las cosas bien porque era el superpastor reconocido, el superministro a nivel mundial, sabiendo que eso era un fracaso, porque mi vida familiar estaba fracasada. Yo puedo tener muchos éxitos a nivel secular, profesional, ministerial, pero el éxito mío está en mi casa. El que yo sea un excelente padre, eso asegurará mi éxito. Hoy se ha degradado la función de la mujer en el hogar y criar hijos de bendición ya no es importante. La mujer tiene que estar para el mundo, para allá afuera, para ser la gran profesional y hoy no hay mérito en que una mamá abandone todo por amor a sus hijos y se quede criando a sus hijos. Eso ya no tiene mérito, ya eso no sirve. ¿Y por qué entonces la sociedad está como está? ¿Por qué nuestro país está como está? Porque las mamás dejaron de estar en la casa cuidando a sus hijos, que porque eso ya no es valioso. Eso ya no sirve, eso ya no es valorado. Estar la mujer en la casa ya no sirve de nada para el mundo, pero para Dios sigue siendo importante y por eso tenemos a los niños en la delincuencia. Ahorita está en proceso una ley que están proponiendo para meter en la cárcel a jóvenes porque ya tienen un historial de delincuencia ni el tremendo y entonces actualmente en Colombia el niño, el menor de edad que delinque, no le tienen en cuenta el historial de las otras cosas que va haciendo, sino que eso se va perdiendo y sí, lo tienen un rato allá, vuelven y lo sacan, pero ya es un delincuente horrible que tiene una cantidad de delitos encima, pero la ley no los tiene en cuenta que porque es menor de edad. Entonces ahora ya están saliendo así, no, nos toca hacer algo, a esos menores de edad nos toca tenerle también como a cualquier delincuente adulto, todo su historial y meterle su condena. O sea, imagine, ya no saben ni qué hacer con los menores de edad que son encargo de los papás y se están volviendo el encargo del gobierno porque el mismo gobierno desautorizó a los papás y desmeritó a las mamás con su labor en la casa. Entonces ahora ya se encartaron con los menores, ya no saben qué hacer porque son los delincuentes más horribles que hay en el país. Terrible. Otro ejemplo de amor, cuidado y atención está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, y dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces ahí está como nosotros tenemos que cuidar a nuestros propios hijos. No es ese pensamiento de que yo le sirvo al Señor y Dios se encarga de mis hijos. No, Señor. Nosotros somos los encargados de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Génesis 33, 13. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Esa palabra fatiga, o sea, si las lleno de aburrimiento, por la legadera, por la gritadera, por tanta cosa, obviamente se van a cansar, se van a fatigar. Jacob estaba viendo por sus hijos, ¿no? Él les decía, mira, yo tengo niños, él velaba por su familia, no los puedo poner a caminar largos tramos, se me van a desmayar mis niños, yo tengo que cuidarlos, mire, eso hace un papá. Yo veo sus edades, veo qué pueden hacer, qué no pueden hacer, los protejo. Tengo que hablar con el profesor, con el que sea, hablo, pero no voy a dejar que mis hijos vayan a sufrir por el descuido de nosotros. Por eso dice que se debe proveer cuidado, atención a esos muchachos, qué les pasa, qué sienten, si están enfermos. A veces hay papás que, sí, ahí sí te haces el enfermo, anda, hace tal cosa, anda para el colegio y enfermos los mandaban que porque él se hacía. Y no, y resulta que no era eso, el niño de verdad estaba enfermo, no le creían y muchas veces los ponían a hacer cosas y el niño allá se desmayaba, le daba cosas porque el papá no tenía esa delicadeza de cuidar de su hijo. También hay un punto que dice tener padres, o sea, tenemos que estar capacitados
para ver o discernir el llamado de Dios en ellos. Este es un punto, ¿no? Dentro Sí. de la escuela es muy importante que los padres estemos capacitados para ver y entender cuál es el llamado de Dios en ellos, porque ellos ya nacen con un llamado de Dios, ya tienen un ministerio y tienen dones. Y uno se da cuenta porque usted los ve a ellos que de pronto empiezan a cantar, que se cogen un lapicero y empiezan a hablar como si estuvieran predicando. Y uno va mirando, ve, este tiene como que le gusta predicar, ¿sí? O tiene la capacidad de coger a sus amiguitos y dirigirlos. Venga para acá, Aconsejarlos. vamos para allá. Y a darles consejos. Bueno, usted tiene como facilidad de ser, de dirigir, puede ser un líder. Eso es lo que uno va viendo. Ora, de pronto ya impone manos y ora y Ajá. Dios sana. Mi hermano Daniel, mi papá le vio eso desde pequeño y él oró por mi abuelo y Dios lo sanó y empezaba a ver cómo él tenía esa capacidad y era pequeñito, oraba ahí a media lenguas que casi ni él entendía, pero Dios empezó a hacer milagros a través de él y mi papá le decía, Daniel, ora por tu abuelo. O sea, mire que uno tiene que motivarlo. Y verdad, y papito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Era lo único que él sabía decir. Y después mi abuelo llamó a mi papá todo feliz, que Dios me sanó porque mire, ya no tengo eso. Claro, y él era inconverso. Mi abuelo no era cristiano, era, mejor dicho, dos católicos, pero mi hermano empezó en eso. Le predicaba a mi abuela, la confrontaba y le decía, abuela, eso no le agrada a papito Dios, eso que usted silba no son alabanzas, le decía, y la confrontaba y mi abuela se convirtió. Mi abuela se convirtió al Señor. Entonces, mire cómo uno debe empezar y motivarlos a eso, en la casa, donde ellos estén. Oraste por, yo a mis hijas me decía, ay mami, que un niño le pasó esto, se cayó. Hija, oraste por él, le impusiste mano y oraste por el niño. No, mami, qué pena. ¿Cómo qué pena? Si Dios te dio ese poder, hija, y tú puedes orar y, sí, mami, sí, hágale. Y verdad, y la próxima vez decía, mami, lloré por el niño, lloré y él se cayó y ya después estaba bien el niño. Yo, ¿vio? Hija, ahí está, Dios te ha dado dones, uno los tiene que motivar. Y no, ay, ¿usted qué va a poder? ¿Usted qué va a hacer? Nunca le diga eso a sus hijos. No. Terrible. Primera Samuel 16, 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Entonces mire que Isaí, que era el papá de David, no se resistió de, no, ¿cómo así? Déjeme muchacho aquí quieto. No, él dijo, David tiene algo, tiene un llamado de parte del Señor, vamos a mirar y vamos a llevarlo para que el Señor sea bendiciéndolo. También, otro punto, deben respaldarlos. Jueces, capítulo 13, versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Entonces, respaldar a nuestros hijos, siempre decirle al Señor, ayúdame a entender a mis hijos, muéstrame tu voluntad con ellos, qué es lo que tú quieres con mi hijo, qué es lo que tú quieres con mi hija, qué es lo que vas a hacer, Señor. Y Dios va a empezar a darte respuesta para usted poder respaldarlos en lo que ellos quieran hacer. Hay otro ejemplo y es primer libro de Samuel, ahí está 1:22 al 28. La mamá lo entrega a ese servicio al Señor y el niño crece siendo un sacerdote de Dios, ¿no? Y cómo pues respalda esa decisión de la mamá de que el niño pudiera servirle a Dios. Obviamente me imagino el padre de acuerdo, porque los padres deben estar de acuerdo para que el niño le pueda servir a Dios. Otro punto, tener padres que teman y enseñen a sus hijos el temor de Jehová. Uy, ese tema es muy bueno, que ellos puedan temer a Dios, sentir ese respeto tan impresionante hacia Dios. Salmos 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Uy, eso debe hacer un papá, ¿no? Hacer ese llamado continuamente a los hijos. Otro punto, sus hijos serán poderosos y prósperos en la tierra. ¿Ustedes lo creen? Ellos serán poderosos y prósperos. Son el futuro de Colombia, de la iglesia. Salmo 112 dice el 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia está en los hijos. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esa es la bendición de poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Otro punto, su familia será fructífera y sus hijos ungidos. Esto lo tenemos en Salmos 128,
del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La mejor bendición que puede tener un papá es tener a sus hijos en bendición. Poder ver a sus hijos graduarse, poder ver a sus hijos casarse en bien, terminar en un hogar excelente. Yo creo que ese es el mejor regalo que uno puede tener de parte del Señor. Y no un hijo en la cárcel, no un hijo enfermo por drogadicción, porque no supe criarlo. Eso sí es terrible. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Oiga, ¿quieren tener reposo con sus hijos, con sus nietos, con su descendencia? Enseñe el temor de Dios y vivamos el temor de Dios. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Eso dice el Señor. Ese es el temor de Dios. Y Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Que quiere ser muy inteligente y por eso va a hacer 2, 3 carreras. La principal inteligencia viene de Dios. Hay mucha gente con letra, con carreras, con doctorados, pero hermano, insensatos y necios con una vida destruida, con una vida vuelta a nada. Eso no sirve. La inteligencia, ¿de dónde viene? De Papá Dios. Una persona sensata que agrada a Dios, que teme a Dios, todo lo que haga Dios lo va a prosperar. Así no tenga la super carrera, pero lo que estudie ahí, Dios lo empieza a bendecir porque se esfuerza, porque ama a Dios. Ese es el secreto del éxito. Vamos a ver, como cristianos debemos entender que el temor de Dios es, entre otras cosas, 1, el principio de la sabiduría, 2, manantial de vida, y 3, una alabanza agradable a Dios. Así, el que teme a lo que puede hacerle el diablo o a través del hombre, establece en su vida un principio contrario. Si yo estoy temiéndole al diablo, si le enseño a mis hijos a tenerle miedo al diablo, eso va a establecer en mi vida varias cosas. Y es el principio de la ignorancia. Y el que ignora dice que el que ignora que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, pues va a llevar una vida sometida al temor, esclava de muchas cosas. Eso era lo que nos enseñaba la religión antes, que era que había que tenerle miedo al diablo, pero la Biblia establece que el temor debe ser a Dios, no al enemigo. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Es decir, ni al hombre ni al diablo le debemos tener miedo y temor, porque el único que merece nuestro temor es Dios, el que tiene el poder de echar el alma y el cuerpo al infierno. Eso dice la palabra. 2, un manantial de temor que lo lleva a la muerte espiritual y física. Eso va a pasar si le enseñamos el miedo y el temor al diablo y al hombre a nuestros hijos. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva castigo. Entonces enseñémosle a los chicos y a nuestros niños que el temor a la muerte, y el temor a la muerte viene por improntas. Usted sí sabe que si la mamá, cuando el niño va a nacer, le dicen o su hijo o usted, ahí empieza una impronta de muerte. Si dicen, mire, es que el niño va a correr riesgo, le va a pasar esto, y el médico empieza a decirle que se va a morir, o que la mamá va a morir, o el niño va a morir, y empieza la zozobra, o durante el embarazo a tener situaciones de angustia, de depresión, el niño nace con una impronta del temor a la muerte. O si el niño vive situaciones de enfermedad o accidentes que lo pusieron en riesgo de muerte, va a tener en su alma una impronta de temor a la muerte.
¿sí? Y eso es algo que impronta a los niños muy fuerte y empiezan a sentir que les da miedo todo. Y cada vez que viene un diagnóstico o algo, empiezan a tener miedo a la muerte y es un miedo que se puede convertir en pavor, tener situaciones de sufrir de depresión, de angustia, de pánico, y hay muchas enfermedades mentales. Y 3, una alabanza agradable para el diablo. No olvidemos que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Debemos enseñarle a nuestros hijos entonces que el diablo no nos puede tocar y Dios es el que siempre nos va a guardar. Nuestras emociones deben estar apegadas a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, según las emociones. Eso es algo importante. Y dice que lo debemos amar y que Él sea nuestro temor y Él sea nuestro miedo. Eso dice Isaías 8:13. Algunas herencias, esta es la última parte de la escuela y ya nos vemos la próxima clase para nuestro examen. Algunas herencias que tienes que cancelar de tu vida y luego de la vida de tus hijos o tu descendencia. Herencia de enfermedades como el cáncer, la diabetes, artritis, tumores, etcétera, lo que usted quiera. Recuerde que cuando usted va al médico, ¿qué le preguntan? Antecedentes. O sea que ellos ya, la ciencia ya dijo y descubrió que sí, las enfermedades se heredan y en especial cáncer, diabetes y esto que estamos nombrando. También debemos destruir de nuestra vida a través de la confesión y el perdón herencias de pecado, inmundicia sexual como el incesto, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pornografía, masturbación, alcoholismo, robo, mentiras, sicariato, todas esas cosas que se ven en las familias que como que vienen ahí como una atadura. Herencia de escasez económica, la ruina, la miseria, la pobreza, que ninguno estudió, ninguno se graduó, no alcanzan nada, empiezan la carrera y la dejan tirada. Eso también se vuelve una herencia, alguna cosa que se repite en la familia y hay que romper con ella. Herencia de maldición por prácticas de ocultismo. Si en su familia ha habido prácticas de brujería, de ocultismo, confiéselas y destruya esas consecuencias sobre sus hijos, porque viene como consecuencia demencia, depresión nerviosa, desequilibrio emocional, como la ira. Otra consecuencia de maldición por pecados sexuales como abortos, malformaciones, rigidez, impotencia, irregularidad en el periodo menstrual. Aquí ha habido testimonios de mamás que han orado por sus hijas porque esos dolores menstruales, ahora a casi todas las niñas desde los 13, 14 años les están diagnosticando ovarios poliquísticos y creen que eso es normal y que se quita planificando. No, esa es la estrategia del diablo para poner a las muchachas a planificar para que se pongan a fornicar. No le crea eso al enemigo, destruya de su hija esa herencia de maldición de la irregularidad en el periodo o de dolores menstruales, de quistes. Eso del quiste no es otra cosa más que herencia en el área sexual. Papá, póngase juicioso y confiese todas esas maldiciones por pecados sexuales, por favor. Herencias de maldición que traen muerte súbita o violencia. Mucho cuidado también con este tema de muertes, de accidentes, eso también es herencias. Consecuencias por rechazo o sobreprotección, como rebeldía, desobediencia, soledad, distracciones, odio hacia los padres, muchas cosas. Consecuencias por abuso sexual. Recuerde, padre o madre abusada, niño abusado. Eso es una cosa impresionante, hermano, que ata a la descendencia a lo mismo. Si el papá o la mamá fueron abusados sexualmente, los hijos también. Entonces, rompamos eso y creámosle a Dios de que cuando usted confesó y perdonó, también eso ya se rompió de sus hijos y nadie los va a abusar. Por maltrato, por enfermedades crónicas, por hábitos incontrolables como fumar, cáncer, a veces hasta el dormir, la pereza, la murmuración y prácticas como la gnosis, yoga, metafísica, todo este tema también. Lo mismo que la rivalidad y los odios entre familia también. A mí me tocó hacer ese proceso con mi hermano porque eso venía de familia, una herencia de maldición, de ese odio y esa cosa entre hermanos tan fea, era algo que mi papá nos hizo caer en cuenta, lo confesamos y se rompió.
de la relación entre mi hermano y yo. Y oramos para quedar. Listo, oramos. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor Jesús, a tenerlas en cuenta en nuestro corazón, a ponerlas en práctica, Señor Jesús. Gracias por estas clases de escuela para padres que ya prácticamente hoy hemos culminado. Te pido que bendigas poderosamente a todos aquellos hermanos que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron en la escuela virtual, a todos aquellos que han aprendido y han recibido esta enseñanza, Señor. Declaro familias bendecidas, hijos bendecidos, un futuro para todos nosotros, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias te damos. Guarda a mis hermanos que van para sus casas, para sus hogares. Bendícelos y que tu presencia está en cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga a todos.